Hola, soy Jorge Llanes y soy voluntario cultural en la Biblioteca Pública de Ourense. Coordino un club de debate semanal desde 2018 que lleva por título Subir a por aire, y la idea que inspiró en su momento la actividad y que es la misma que seguimos desarrollando a día de hoy es la de abrir un espacio público para que la gente pueda debatir sobre distintas cuestiones de actualidad, pero no solo de actualidad, sino de todo aquello que les inquieta, de todas aquellas cuestiones que durante el día a día no encuentran el momento, no encuentran el soporte o no encuentran quizás a otras personas con las que comentarlas de una forma pues mucho más tranquila, mucho más sosegada. Y sobre todo es una actividad que trata de alejarse de la perspectiva del debate como enfrentamiento, de la perspectiva del debate como confrontación, y que busca una idea de debate como forma de exponer los argumentos en común, como forma de pensar en común, como forma de introducir distintas perspectivas teóricas, filosóficas, todo lo que pueda explicar de alguna manera lo que determinadas personas viven en su día a día y que por distintas razones no encuentran palabras para expresarlo o no encuentran la forma de explicarlo. Entonces, abriendo un espacio en común en el que se plantean estas cuestiones y sobre todo se escucha a los demás en sus planteamientos, se introducen cuestiones que, como digo, por lo general no suelen estar presentes en el día a día. Es una actividad que resulta muy enriquecedora para todo el mundo y que desde hace 3 años hemos conseguido consolidar un grupo que no solo acepta la actividad, sino que la entiende como algo muy positivo. De la misma manera que yo en su momento era partidario de desarrollar esta idea, pero no sabía muy bien cómo iba a funcionar, y hoy considero que no solo es una actividad que necesaria, sino que es una actividad muy enriquecedora para todos los que participan en ella, porque abre un espacio público a distintas perspectivas y sobre todo porque permite entender la biblioteca como un espacio que no solo es un lugar de consulta y estudio, sino que es además un lugar para construir cultura y para acercarse a los demás y para también entendernos un poco a nosotros mismos. Entonces defendería que cualquier persona que tenga una idea o que quiera desarrollar una actividad cultural en la biblioteca, que se anime a hacer cualquiera de estas actividades, a plantear cualquier perspectiva y sobre todo que se anime a hacer algo que permita conectar a la gente.